Profesiones absolutamente colectivas. Hagamos un resumen conceptual de lo visto en el inciso 2 antes de continuar. Ya sabemos que es ser profesional, el enlace entre uno y la sociedad, de acuerdo a un arquetipo descripto, por lo tanto conciencializado en el plan de capacitación que consiste en un conocimiento específico, ser, y uno apariencia de conocer tal conocimiento, forma. La llamada ética profesional, por ejemplo, corresponde exclusivamente a la esfera de la apariencia, forma, así como toda prevención de orden moral, idea de servicio, uso bueno de la ciencia, etc., pues el conocimiento, ser, puro, en tanto que tal es universal y amoral. Estudiamos también el riesgo que supone la inflación psíquica y el identificarse con el arquetipo profesional, la pérdida de la individualidad. También dijimos que este riesgo se traduce estableciendo un tiempo social, horario, en el que el hombre adopta la forma, apariencia profesional y la ejerce efectivamente pasado el cual reasume su personalidad corriente. Los límites de ese tiempo social actúan inconscientemente como valla psíquica para los desbordes del arquetipo. Concluimos entonces en que lo normal es que el hombre marque los límites, si no de su conciencia, por lo menos de su profesión, y de hecho, millones de hombres se comportan de ese modo. ¿Pero siempre puede hacerse esto? ¿Es absolutamente posible para todas las profesiones escapar a la identificación con el arquetipo colectivo? Para la gran mayoría de los profesionales humanos lo es, pero existen actividades que sin dejar de ser profesionales no pueden englobarse en el caso general considerado. Por ejemplo, un artista, ¿es un profesional? En cierto modo sí, ejerce un oficio, quizás lucre con su arte, cumple un rol social. Hay, en una palabra, ser y forma, conocimiento y apariencia. Pero se dice, un artista no deja de serlo en ningún momento, y es obvio que nadie puede ser realmente poeta solamente en un horario determinado. Lo mismo vale para el pintor, escultor, compositor musical, etc. Se allana esta dificultad diciendo que el artista es un profesional que sobrepasa la profesión en virtud de hallarse en posesión de una capacidad creadora. Así se distingue entre el compositor musical y el músico ejecutante, entre el copista y el pintor, etc. A una base profesional técnica, el artista añade la inspiración creadora. ¿Y qué decir del sacerdote, cura, rabino, pastor, ayatolá, etcétera, profesional? Aquí la cuestión se agudiza, pero se dice que a una base profesional, conocimiento del dogma, culto, ritos, etcétera, el sacerdote añade una vocación mística que lo pone en contacto con la divinidad. Por supuesto que un sacerdote siempre lo es en todo momento y lugar, y todos aceptamos esto sin pensar. Otro ejemplo, un militar es profesional. Estamos como en los casos anteriores del artista y el sacerdote, pero aquí puede existir alguna incertidumbre por el abuso del término profesional en la jerga militar. Se dice, por ejemplo, el militar es el profesional de la guerra y se habla siempre de militar profesional, aunque no esté bien claro a qué se refiere con eso. Una acepción vulgar del término profesión alude a aquel que hace hábito o profesión de alguna cosa. O sea, aquel que vive de una profesión o oficio. Esta interpretación es seguramente la causa del mal uso del término, porque un militar es siempre militar, como un sacerdote es siempre sacerdote y un artista es siempre artista.
Por último, lo mismo puede decirse del juez, que no solamente es un cargo público, pues nadie es juez si no posee sentido de la justicia, algo que no puede enseñarse en el plan de capacitación y que de hecho lo diferencia del simple abogado que solo conduce la ley, que solo conoce la ley. Y así decimos también que un juez es siempre juez. Podríamos extendernos, pero con lo dicho se comprende que en todos los casos citados sobrepasa el nivel profesional por el aporte personal de una virtud trascendente. El artista con su inspiración, el sacerdote con su mística, el juez con su sentido de justicia, el militar con qué virtud trascendente cuenta para afirmar que sobrepasa el nivel profesional. Antes de responder diremos que de aquí en más tomaremos para el análisis las figuras el sacerdote y el militar, en razón de que el juez es una figura de aparición reciente, siendo en la antigüedad cumplidas sus funciones, legislador, por alguno de los dos primeros o por el rey, otra figura que comparte los conceptos anteriores. El artista, por otra parte, es atípico para nuestro objetivo. Aclarado esto, vayamos a la respuesta. Diremos que los pueblos indoarios que componen el sustrato étnico de lo que se llama civilización occidental poseían de muy antiguo el concepto de que la sociedad debe organizarse en base a la armonía de tres funciones colectivas: sacerdotal, regia y guerrera. En la India, este concepto es la base del sistema de castas, correspondiendo la casta brahmánica a la función sacerdotal y la casta kshatriya a la función regia y guerrera. Estas funciones se vinculan a arquetipos colectivos que por supuesto no están descritos en ningún plan de capacitación, pero que pueden verse retratados en las grandes figuras míticas, generalmente divinas, algunas veces históricas. Por ejemplo, tenemos para la función regia dioses, reyes como el Zeus griego, el Júpiter romano o el Pandú hindú. Para la función sacerdotal, por ejemplo, el dios sacerdote Hermes griego o Zoroastro iraní, y para la función guerrera, dioses héroes como Indra en la India o Marte en Grecia y Roma, etc. Y aquí contestaremos concretamente la pregunta. En tanto el militar esté definido por la función guerrera, participará de manera trascendente en la manifestación de un arquetipo mítico. Se pondrá en contacto con una deidad guerrera y sobrepasará el mero nivel profesional. Es por esto que son análogos el sacerdote y el militar. Ambos dependen de una mítica para trascender el plano vulgar de la convención social y profesional, cosa que lograrán siempre y cuando se ajusten a los requisitos del arquetipo colectivo o del mito. Hemos dicho por una parte que la sociedad protege, límite, al profesional regulando el tiempo social, horario, evitando una excesiva identificación con el arquetipo colectivo, y por otra que sacerdotes militares y militares escapan a esta protección, demostrando una permanencia típica más allá de todo tiempo social, hecho que es aceptado por todos y hasta alentado. A nadie se le ocurriría pensar en un militar profesional que no sea tal cosa fuera de su horario y se negara a actuar como puede hacer cualquier profesional, por ejemplo un abogado consultado fuera de hora. Lo mismo vale para el sacerdote. Corresponde interrogar nuevamente: ¿por qué esto es así? ¿Por qué la sociedad regula el tiempo social para unas profesiones y para otras lo elimina? ¿Debilita su sentido limitador? La respuesta es sencilla. En la sociedad occidental, directa heredera de la tradición indoaria, todas las profesiones deben estar reguladas por el tiempo social, menos aquellas que se encuentran dentro de las funciones sacerdotal, regia o guerrera,
pues estas funciones constituyen los cimientos, el andamiaje sobre el que está edificada la sociedad misma. Hacen falta aquí hombres full-time y la eliminación de estos límites temporales a la acción profesional torna casi imposible descubrir al hombre que está detrás del militar o sacerdote. De hecho, esta identificación se busca deliberadamente, pues si bien los miembros de la sociedad pueden ejercer profesiones solo en determinados tiempos sociales, la misma sociedad con sus funciones sacerdotal, regia o guerrera debe existir en todo tiempo, igual que los miembros en quienes se ha delegado esa función. Sacerdotes, reyes, guerreros. Existe entonces una pérdida de individualidad en el sacerdote y el militar en favor de asumir una función colectiva permanente. Esta pérdida la sociedad la compensa aceptando o exigiendo en el sacerdote y el militar una disminución de la responsabilidad individual en el cumplimiento de su función. Así el sacerdote dirá: si lo digo yo, lo dice Dios, cosa que nadie discutirá. Y el militar podrá decir: cumplo órdenes, cosa que nadie intentará verificar. La responsabilidad individual es relativa al desempeñar una función colectiva, todo lo contrario de un profesional cuya actividad se desarrolla en un tiempo social, horario, concreto, que debe responder responsable e individualmente por todo lo que haga o diga. Hay una pérdida de la individualidad y la sociedad la compensa, como hemos visto. Pero esta pérdida significa que sacerdotes y militares están en gran parte poseídos por un arquetipo colectivo. Sin ninguna duda se puede responder afirmativamente, pues todo nuestro análisis así lo demuestra y este hecho constituye una de las leyes de la estrategia psicosocial. El problema aquí y la clave de toda la cuestión radica en que el arquetipo colectivo al cual se ajustan sacerdotes y militares está en el inconsciente colectivo, algo muy diferente al caso del arquetipo colectivo profesional que ya vimos está descrito en el plan de capacitación y por lo tanto conciencializado. Un profesional rara vez sobrepasa los límites de dicha descripción, pues debe conservar la forma, la apariencia y por otra parte puede desprenderse fácilmente de esta máscara si no se ha identificado esencialmente fuera del tiempo social. Esto nos lleva a la siguiente afirmación. En el profesional hay un predominio del ser sobre la forma, del conocimiento sobre la apariencia. En el sacerdote militar hay un predominio de la forma sobre el ser, de la apariencia sobre la esencia. Así la superación, progreso real, de un profesional se da en el plano del conocimiento intelectual, de la sabiduría, lo que corresponde al ser de su arquetipo colectivo. La forma, apariencia profesional, es una condición fija, establecida socialmente y subordinada al ser, conocimiento. Solo a un sabio, quien ha sobrepasado por lejos el nivel del conocimiento profesional, se le permite descuidar la apariencia, forma. En cambio, las épocas en que se advierte un avance de la función guerrera sobre otras, militarismo, estado militar, imperio, se caracterizan por la exaltación de las formas militares, uniformes, vistosos, exhibición de útiles de guerra, proliferación de banderas y estandartes, etc. Lo mismo cuando la función sacerdotal ejerce el poder temporal, se observa una exaltación de las formas religiosas puramente materiales, ricas vestimentas rituales, magnificencia en los templos, etc. Exaltación de la forma, decimos. ¿Y qué hay del ser en este arquetipo colectivo del sacerdote o militar que pertenece al inconsciente colectivo?
El ser está subordinado a la forma, como en todos los casos en que se quiere revelar o descubrir un ser trascendente por intermedio de la semiótica o la analogía. Un arquetipo inconsciente solo puede ser visto colectivamente en el mundo mediante su proyección simbólica sobre lo concreto, pero esta proyección será fundamentalmente formal con el fin de expresar el ser en los límites de la forma, de anclarlo en el mundo en espera de su posterior emergencia. Es por eso que en actividades religiosas o guerreras se exalta exageradamente lo formal sobre lo esencial para forzar mágicamente la manifestación del arquetipo. Un sacerdote que debe emprender una acción misionera se presentará con hábitos o túnicas del color conveniente, portando signos sagrados, demostrando virtudes ascéticas, etc. Porque los creyentes, en presencia de esta imagen formal, proyectarán su propio arquetipo religioso inconsciente, transfiriendo al sacerdote los atributos del arquetipo o mito. Antes de la iniciación religiosa, contacto íntimo con el mito, todo adepto es instruido formalmente, pues sin una preparación previa no hay garantía de que se produzca la ascesis. Es necesario conformar todo un esquema simbólico, convertirse uno mismo en símbolo para que se manifieste el arquetipo, mito o divinidad. Este es también el principio del ritual y del ceremonial, religioso o mágico, que tiene como fin lograr, por medio de un arreglo u orden de acciones exteriores, formalismo, el contenido trascendente con lo divino. Pero el rito persigue un objetivo más complejo que la mera experiencia individual. Por intermedio de una cierta ordenación o reordenación, nuevo orden del mundo concreto, plano material, se busca producir una transformación de éste, tornándolo semejante al otro mundo, plano espiritual, dentro de los límites formales de la acción ritual. Si el ritual consigue su objetivo, se logrará generar, en primer término, un clima especial perceptible para todos los oficiantes y a veces hasta para algún espectador profano que no es de este mundo. Esta es la señal de que se ha trascendido de plano, de que dos mundos han hecho interferencia, intersección o contacto. A partir de allí se halla abierta la puerta para múltiples experiencias individuales y colectivas. Por otra parte, la forma del escudo, el diseño de la espada, los ornamentos del casco, plumas de aves sagradas, tachonado de piedras mágicas, etc., las vestimentas, todo contribuye a dibujar una forma guerrera de alto simbolismo que tiene el doble objeto de despertar virtudes combativas en quien lo luce e infundir temor en el enemigo. A esta presentación se añaden técnicas de combate individual y colectiva con mucha influencia de aquellos ritmos y cadencias de la naturaleza que por su carácter de violencia o agresión pueden despertar en el enemigo temores primordiales. El guerrero se moverá y rugirá como una pantera, correrá más veloz que el viento, su grito será temible como el trueno, su brazo tendrá la fuerza del oso, etc. Hay también rituales guerreros con la práctica de danzas que semejan el vuelo del águila o el salto del león, con la emisión de sonidos onomatopéyicos de la naturaleza, con la intervención del fuego, etc., haciendo de este modo todo lo posible para evocar el arquetipo colectivo del guerrero, que aquí será, sin ninguna duda, una divinidad, un dios de la guerra. Está claro entonces la importancia que la forma reviste en la institucionalización de la función sacerdotal o guerrera y por qué es así.
porque la sociedad debe asegurarse la efectiva manifestación de arquetipos colectivos que están en el inconsciente colectivo. La pauta de hasta qué punto el arquetipo colectivo del sacerdote o el militar está en el inconsciente colectivo lo da el hecho de que en los periodos históricos en los que el poder se reparte equilibradamente en las tres funciones, sacerdotal, regia y guerrera, vemos a la masa del pueblo identificarse colectivamente con el rey, el sacerdote o el guerrero que detente tal poder. Un pueblo puede espiritualizarse o militarizarse por la actuación sincrónica de un arquetipo colectivo, inconsciente, religioso y patriótico, pero jamás un pueblo se abogadizará, ingenierizará o medicinizará. Valgan las conjugaciones, pues estos arquetipos colectivos son conscientes, están descritos y su acción está controlada por el tiempo social, horario. Por último, notemos que todos los intentos formales mencionados que se hicieran para evocar el arquetipo colectivo inconsciente de la función sacerdotal o guerrera serían inútiles si no se contara con una mística adecuada. Precisemos el sentido que dicho término posee de acuerdo a la sabiduría hiperbórea.